I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city looking for a bigger crown. So I played my... Bueno, buenas, soy Alberto Separra, Pau Pizarro número 3 o 4, no recuerdo ya. Hace unos días que estaba mirando, no sé por qué coño. Vale, sí, el otro día estuve escuchando mucho música de los Balcanes, Balkan Music, este rollo. Porque me acordó que en Polonia estuve escuchando esto, en una fiesta y el rollo así, muy ahí de este palo. Y escuchamos música, el rollo este que suena aquí. Y es bueno porque es muy curioso porque a raíz de eso me puse a escuchar música así de Rusia, en plan ruso, y ver vídeos de rusos y de Putin por allí. Pero no sé, y música así rollo rusa, ¿sabes? De un estilo así. Y me puse a ver vídeos y el Kosakov, o algo así, un estilo de baile tradicional de Ucrania, tío, y estaba mirando cosas en baile tradicional de Ucrania, mirando cosas así, tío. Y hoy, ayer vi una ciudad en el medio de Rusia y miré por allí y me miró, y no sé por qué, pero me puedo mirar un pueblo en concreto, no sé cómo se llama, una ciudad en concreto, pero ciudad en el medio de Rusia, por allí. Y hoy en clase también lo estaba mirando, y estaba mirando vuelos de ir allí, para ir allí, desde el aeropuerto de Barcelona, y ir allí. Y nada, tío. El caso es que... Bueno, el caso es que esto, que estaba mirando información de Rusia, de una ciudad perdida de Rusia, no San Petersburgo o Moscú o algo así por aquí, algo súper perdido en el medio de Rusia. Yo estaba mirando. Y luego... Y nada, y en clase, y ayer, antes de ir a dormir, me puse una canción que decía Moscow todo el rato, y me he levantado pensando en esa canción. Y es muy bueno porque hoy, a la salida de clase, llevaba un póster de un colega que vimos un concierto en Polonia de Cámara, y fuimos a... y allí en Polonia se lo dejó porque volvió antes, y se lo devolvía hoy porque no lo había encontrado. Se lo voy a devolver, y por el camino encuentro no sé, una tía que la veo y no sé, pensé, oye, esta tía también es una viajera, porque vi que llevaba una mochila súper grande, un bastón, y es que, bueno, no sé, parecía que tenía que venir de Santiago, y le digo, ¿a dónde venir de Santiago? Pues que la miro, no digo nada, pero luego me quiero que me estaba haciendo y le pregunté si es de camino de Santiago, porque, no sé, y me dice que es rusa, y que viene de Rusia. ¿Has visto? Venía de Rusia, tío. De Rusia, tío. LOL. Sí. Y nada, tío, pues te digo, pues... Claro, no sé, pues mira, como hablar con ella, tío. Se ve que había llegado a Barcelona y estaba haciendo camino de Santiago, tío, hasta Santiago, que es todo el puto norte de Cataluña. Se lo puso todo, tío. Y la tía esta, hablando en inglés, claro, porque si no hablo en inglés, ¿qué le he contado? Y polaco tampoco hablaba, que habló polaco. ¿Verdad? Ya se por acá en otro vídeo. El caso es que le digo que voy a casa a cenar, le digo con casa de un amigo a cenar. Y bueno, vamos primero para pillamos las cosas, vamos a comer. Y llegamos a casa, dejaba la maleta entramos en la casa, porque alguien había abierto ya, y entramos adentro. Y nos encontramos a un amigo mío que vive allí, uno de los que viven en la casa. Y me dice, que no hay nadie arriba, toma las llaves y vete para arriba. Y yo con la chica... Y yo dije, madre mía, bastante blanco y en botella, No vas a hacer una ensaladilla rusa. Dicen buh o buas. No, qué bueno, qué chiste. ¿Qué te vas contando historieta? El caso es que, pues nada, vamos allí y habíamos comprado arroz. No sé, y teníamos también arroz con alguna cosa. Arroz con cosas teníamos. Y bueno, pues se pone a hacer el... Quina merda que toca este tío, m'està colant tot. Que no tire, que no toques. No és dolent, però no sé d'on que toques con birria.
de birria. Ostras. ¿Qué? Joan Manel. El de sus lados, es un rapero, que es el Eminem. Bueno, sí. Bueno, es igual. El caso es que le digo, ven, que vamos. Claro, no estaba nadie y que vamos a estar aquí. Llamo a una habitación a ver si viene alguien y no me contesta nadie. Y miro en la otra habitación y no estaba ni el otro. Hay 4 que podían estar. Ya había visto 3 habitaciones y no estaban. Y en la cuarta era el chico que me había encontrado al empezar. Nada, tío, me la llevo a la habitación, empiezo a hacer un masaje. Sí, bueno, eso es esto. Eso es esto. Estábamos los dos allí y no sé, y estábamos con rollo. Pero luego llega uno de la habitación, de la primera habitación sale uno que estaba durmiendo y se pone en la sala y ya estábamos en la sala y digo, mejor vamos a la habitación. No sé, no hablaba inglés y yo había sido muy raro, ¿no creéis? Bueno, había sido bastante raro. Pero el caso es que hemos ido a la habitación, que también podría haber sido interpretado como algo raro, pero fuimos. Y come si dice, la ragazza, la Roschi, bueno, a ver, la rusa, pues, es que solo nos da este tío. Y todo el rato, y es que está flipando. Y la historia ja és igual, bueno. I vam sortir de l'habitació i estaven tots. No sé com estaven tots. Un que no hi era a l'habitació ni a cap habitació va aparèixer, no sé com, va arribar. L'únic que no havíem vist més era el principi. No sé el castellà. Nada. Sudo, tío, hemos fumado ya, me ha llevado. No. Y eso es lo que ha pasado hoy. Ja ho sabrem en el proper episodi. Jo només he vull protegir, però em costa molt d'aconseguir. Ell és un xiquet massa inquiet i ja no sé què fer. Som d'un lloc on tot és molt bonic. And well, at the end, the thing what happened was that, and she left. And she continued with her walking through Camino de Santiago. Imagine, in that from that village, I was searching appears, and it's like, I was completely surprised. Es que joder, tiene que ir en catalán. Y nada, que la tía, pues al final de todo lo que pasó esa tarde, que bueno, chica, pues tío, y eso es un camino, tío. Una viajera que a veces ahora no se oye. La moraleja que te se de esto es que hay que viajar, hay que salir de casa, que sea el 19 o que sea, es igual, todos, ¿qué cambia? Cambian 4 cosas, yo qué sé, a ir, a viajar, a ver sitios, a ver cosas, va, salir, vivir. Y la segunda parte, que es que ese mismo día nos habíamos ido a la tarde, estábamos pasando la tarde, pero en la ciudad no tenía nada que hacer, quería ir al pueblo. Y el pueblo, ¿cómo se lió? Es que me llevó un amigo de un amigo, que estuvimos hablando todo el rato de no sé qué, hablando de cosas. Lo seguimos con el ahí está el cartelón del cuarto árbitro. ¿Cuánto se añade? 6 minutos, eso es lo que se ha añadido. Rápido el duelito. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar la contra. Continúa la jugada y sale el contraataque. Al final hemos ido a andar, me he puesto a mear y he visto el arcoíris. Luego de mear no lo he visto más. Ha pasado hoy. Ha pasado, es realidad. La realidad es en Parablogs. La realidad es en Parablogs, tío. Sí o sí. Y es que es la aventura, tío. Vamos ya. Bueno, vale, despido, chicos.
Me despido, ¿vale? Aquí los dos compañeros. Deseamos una feliç tarda. Tarda, des de Paraula. Adeu, des de Paraula i... Adeu, adiós, goodbye. No. Subscribe, suscríbete o suscríbete y ya está, niño. Pásalo.